Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, estamos en una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación junto al pastor Eddie Osorio. Hermano Eddie, ¿listos? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Listo. Listo para iniciar con el segundo capítulo, análisis de las primeras cartas. A ver hasta dónde nos alcanza. Cartas del diablo a su sobrino. Así es. ¿No viene con alguna influencia de orugario usted o escrutopo, hermano Eddie? Ahí en el camino se va a ver. Bien, así que estamos hoy en un programa más, queridos hermanos, muy especial, la verdad, hermano Eddie, en el tiempo, leyendo un poco sobre estas cartas, ¿no? Por cierto, mencionamos nuevamente, hermano Eddie, el autor, C.S. Lewis, habla acerca de es una narración, hermano Eddie, la cual tiene mucha profundidad y base bíblica, por cierto, que es importante entenderlo. El programa anterior hablamos un poco acerca de la base bíblica, vimos lo que la Escritura dice al respecto del enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. De esa batalla espiritual que se libra. Exactamente, que es real. Así es. Eso es muy importante entenderlo. Exacto. Es una realidad, no es un ámbito, por supuesto, en el ámbito espiritual, pero que es una realidad bíblica, hermano Eddie. Y que es una realidad bíblica la cual la Biblia hace un constante énfasis de que debemos poner atención a ella al respecto, y que el fracaso del creyente hoy en día está en descuidar esa área. Exacto. Descuidar esa parte, el área espiritual, y cómo Satanás entenebrece nuestra vista, hermano Eddie, que es el principal objetivo. Dijimos también que no estábamos planteando un diablo feo con cachos, que nos juega la cola visiblemente. Exactamente, sino que es astuto. Así es, sagaz. En poder las cosas buenas volverlas malas. Distorsionarlas. Exactamente. Distorsionar la creación para que nosotros dirijamos nuestra adoración hacia la creación y no hacia el creador. Exacto. Entonces, hoy vamos a comenzar a analizar las primeras 4, depende de cómo nos vaya, 4 o 5 cartas. A grandes rasgos, por supuesto, hermanos, porque no nos daría tiempo para analizarla todos, pero vamos a dar la manera de poder analizar y sin lugar a dudas sacar principios importantes para nuestro diario vivir. Amén. Que es la clave de todo esto, ¿no? Así es. Pero antes de ello, nuestra parte musical, hermano Eddie. Amén. Vamos a la parte musical acá en Diálogo de Fe y Salvación. Luego regresamos ya en materia con nuestro tema de hoy en nuestra serie Cartas del Diablo. Así que adelante con la parte musical. Sucede si hablas y nada resiste ante ti. Justo cuando siento que pierdo la fe, cuando con mis ojos no te pueda ver, siento tu presencia, sé que estás sobrando lo que yo no puedo, tú lo harás. Nunca estás ausente, tu Espíritu Santo llena cada espacio de este lugar.
Dios, me alcanza con poder. Nadie va a detener lo que empezaste en mí. Veo tu mano, Dios, me alcanza con poder. Nadie va a detener lo que empezaste en mí. Veo tu mano, Dios, me alcanza con poder. Nadie va a detener lo que empezaste en mí. Veo tu mano, Dios, me alcanza con poder. Nadie va a detener lo que empezaste en mí. Siento tu presencia, sé que estás sobrando lo que yo no puedo, tú lo harás. Nunca estás ausente, tu Espíritu Santo llena cada espacio de este lugar. De este lugar, de este lugar, de este lugar. Y llena cada espacio de este lugar. Bien, estamos de vuelta, hermanos. Estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, hermano Eddie. La carta número 1. Hay que recordar que es importante entender, hay que recordar, hermano Eddie, el propósito. Mire, lo vamos a encontrar a lo largo de las cartas. Vamos a encontrar que el principal objetivo, como dijimos, es formar esas tinieblas. Sí, enceguecer. El enceguecimiento del hombre. Vamos a ver bajo el contexto tanto como de no creyente y lo vamos a ver en el contexto de creyentes. Y ahora hablemos también de algo que es importante. Encontramos 4 protagonistas específicos en la narrativa, la cual tiene que ver con Escrutopo, el demonio mayor, o el anciano, el veterano de guerra, y Orugario, que es el demonio joven, el demonio inexperto que está que está librando la batalla con su paciente, por cierto, que lo define así C.S. Lewis, y me encanta eso, y por lo tanto también encontramos al enemigo que ellos llaman, o sea, los demonios llaman enemigo. ¿A quién creen ustedes? A Dios. O sea, el enemigo para los demonios es Dios. Así es. Es bien importante, hermano. Y hecho ahí que ellos llaman también nuestro padre muchas veces nuestro padre de las tinieblas, si no estoy mal, le llaman a Satanás. Entonces, hermano Eddie, es una obra literaria la cual tiene profundidades especiales. En cada palabra, en cada frase, el autor da un significado. Sí, entonces estamos a veces vamos a estar tentados y como hablamos al principio, a veces a querer leer la literalidad de todo, pero nos costaría un poquito hacerlo. Pero vamos a ir comentando poco a poco acerca de principios específicos en cada una de las cartas, hermano Eddie. Exacto. De cómo el enemigo, miren, y esto va a servir, y por lo que decíamos también anteriormente, hermano Eddie, la recomendación a toda nuestra gente, que lean el libro. Exacto. Que lean. Son 31 cartas relativamente pequeñas. No es demasiado grande. No son muchas veces ni 2 páginas cada carta. Exacto. Pero lo que detalla ahí son aspectos de la vida cotidiana, hermano Eddie, que como nosotros, y mire qué interesante, es una de las estrategias del enemigo a lo largo del libro, que como nosotros subestimamos muchas cosas pequeñas que se convierten grandes. O sea, cosas que nosotros pensamos que no afectan nuestra relación con Dios, terminan sí siéndolo. Y esa es la estrategia más específica del enemigo y más efectiva. Exacto. Hoy en el transcurso de la tarde precisamente platicaba con alguien acerca de lo realista que es C.S. Lewis en su narración, en su narrativa. Exacto. Porque lleva la narrativa
a un plano bastante familiar para cada uno de nosotros. Exacto. O sea, bastante fácil de reconocer. O sea, automáticamente cuando usted lee ciertas narrativas del libro, usted dice, yo me he encontrado en esa situación. Claro, ¿verdad? exacto. Entonces, ese es de verdad, es un aspecto muy importante que vamos a estar viendo a lo largo. Exactamente. Ahora, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta también en la narrativa, hermano Eddie, tiene que ver con que hay un demonio asignado para cada persona. Así es. Miren qué interesante. Exacto. Sí, hay un demonio asignado para cada persona. Sí, lo que la narrativa muestra, Eso iba a ¿verdad? decir que, por cierto, bíblicamente para eso no tenemos base, ¿verdad? Exactamente. Pero la narrativa lo de muestra C.S. así. Lewis lo muestra así. De cómo el sistema en sí está influenciado. Yo creo que es la base de C.S. Lewis, el príncipe de las tinieblas. Así es. Sí, donde habla de legiones también. Así o sea, es. son cantidades enormes. ¿Sí? Así es. Millones de millones, por decirlo así. Entonces, la palabra sí tal vez nos da ese margen para poder entender de que no son pocos. Exacto. Son muchos. Por lo tanto, avancemos un poco entonces, hermano Eddie, con relación al paciente. Sí, en la primera carta, Scrutopo, el anciano, el demonio anciano, tiene el acercamiento con su sobrino para ver cómo le está yendo, mire, con la influencia hacia el paciente, hacia la persona, ¿sí? Que es no creyente en este caso. Exacto. El humano que es no creyente en este caso. Y llama la atención de que en la narrativa, queridos hermanos, se observa al paciente queriendo tener ciertos acercamientos, ¿no, hermano Eddie? Con la razón y con entendimiento de la escritura. Ajá. ¿Ah? Pero ahora, mire qué interesante. Es importante observar de que ante tal interés, ante tal observancia de ellos, vamos a decirlo así, ¿sí? Este demonio anciano aconseja a su sobrino a que lo desvíe de toda atención, hermano, que tenga que ver con el creador. Exacto. Me llama mucho la atención. Uno de los aspectos que yo tengo aquí en mis notas de la carta número 1 es que se trata de evitar por lo menos la mayoría de razonamientos, ya que el hecho de razonar le da al ser humano la oportunidad de tomar mejores decisiones. Exacto. En cambio, el enemigo se encarga de fomentar pensamientos materialistas, egoístas, ya que no quiere que pensemos sobre si algo es verdadero o falso, Exacto. sino si es funcional o no para la vida aquí y ahora. Fíjense que eso es lo que me llama la atención a mí, que muchas veces, y yo creo que esto lo vemos, bueno, primero hay que decirlo, lo experimentamos de primera mano cuando todavía nosotros no habíamos conocido al Señor. Nos dábamos cuenta, hermano Carlitos, que muchas veces, y esto yo lo digo por experiencia propia, de que usted muchas veces evita razonar si algo es bueno o no, o malo. Exacto. ¿Por qué? Porque usted sabe inevitablemente, ¿ya? Usted sabe la conclusión de ese razonamiento. Exactamente. ¿Ya? Entonces me llama la atención de cómo incluso nos hemos topado con experiencias, hermano Carlitos, tal vez en evangelismo personal, tal vez en pláticas, en donde la persona sin Cristo evita cualquier razonamiento sobre si algo es malo o bueno. Exacto. Sino que se tiende a desviar la conversación a si es funcional aquí y ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, y sabemos, hermano, incluso fíjese, yo atando cabos ahí, ¿verdad? Muchas veces uno aún dentro del evangelio evita hablar sobre ciertos pecados, sobre ciertas cosas, porque uno sabe el desenlace que eso va a tener. Hermano Eddie. Entonces, en nuestra mente nosotros somos seducidos a no pensar. En eso no. No somos seducidos. No pensemos, no lo hablemos, porque eso tiene que estar ahí, ¿no? Guardadito. Exacto. Mire, es interesante observar, hermano Eddie, cómo las preguntas existenciales Ahí el detalle. Conducen a... Exactamente, las preguntas existenciales. Y por lo regular el planteamiento de del enemigo viene a que nosotros como personas no hagamos aquel famoso... Usted se recuerda aquellas 3 palabras que en algún momento utilizábamos en un mensaje evangelístico. Pare, oiga... Alto, mire, oiga. Alto, mire, oiga. Ese es. Ajá. Alto, que es el del tren, ¿no? Ajá, alto, mire y oiga. Ajá. Satanás va a estar esforzándose hasta la médula
a que nosotros como humanos no tengamos en cuenta eso. Que no paremos, que no miremos y que no Que escuchemos. no razonemos para dónde voy, Exacto. de dónde vengo, Ahí está el punto. quién soy Exacto. y para dónde voy. Y usted sabe que generalmente, hermano Carlitos, esas preguntas, como dice usted, las evitamos. Sí. Muchas veces las evitamos, muchas veces el no creyente las evita. Y aquí nos estamos dando cuenta en la narrativa de C.S. Lewis, cómo C.S. Lewis tratando de interpretar este tipo de ataques del enemigo, nos lleva hacia eso, hacia pensar y hacia ver que muchas veces nosotros mismos, incluso, como le digo por experiencia propia, muchas veces hemos sido seducidos hacia esas situaciones. Exacto. Mire qué interesante, perdón que lo interrumpa, pastor, pero cabe aquí el comentario. Mire, es interesante observar que el enemigo, el planteamiento del enemigo, ¿sí? Consiste en que nosotros podamos llamarle irreal a lo real y a lo real llamarle irreal. Exacto. Por ejemplo, la Biblia habla claramente de que la parte real del humano, hermano, tiene que ver con la parte espiritual. ¿Sí? Exacto. Con la trascendencia del alma de la humanidad en sí, de la imagen de Dios. Así es. O sea, esa es la parte real que habla la Biblia, fíjense, hermanos. Esto que nosotros estamos experimentando en este mundo es pasajero. Así es. Y el enemigo lucha hasta la médula, como decimos, lucha para que le demos vuelta al asunto, que no le pongamos atención a lo real, a lo eterno. ¿Sí? Que nos enfoquemos solo en lo superficial, en lo que que nos se ve. enfoquemos en lo temporal. Así es. O sea, una de las grandes luchas. Entonces, por ejemplo, hermano Eddie, para ir ya como aterrizando un poco en esta carta, porque como hablamos, ¿verdad? Usted es bastante. Podríamos decir, hermano Eddie, que ese análisis y ese entendimiento, ese entendimiento de la existencialidad, de entender de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, es uno de los principales objetivos del enemigo. Obstaculizar. Que no razonemos Que en no lo que pensemos. somos. Influenciar a que nos enfoquemos. Y él me llama la atención que dice ahí con relación al materialismo. No le llames que eso es bueno, sino que es poderoso, le dice. Que es funcional. O sea, Funciona aquí. significa que tiene como principal objetivo orientar, empujar a que el hombre se enfoque en el materialismo. Así es. Y no piense en la eternidad. En lo no temporal. exista tiempo alguno, que no exista tiempo alguno para sentarse, para pasar un alto, para mirar y para escuchar la palabra. Exacto. En este caso. Y me llama la atención una de las frases que quiero leerle, pastor. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente. Exacto. ¿Ah? Y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Le dice, ¿verdad? O sea, por eso precisamente es que se evita. Cuando, mire, pues esto aún a nosotros nos sirve. Yo recuerdo las palabras de Pablo a los Corintios, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, el enemigo quiere evitar que usted cuestione Que su nos fe. examine. Exacto. Porque nos quiere tener un ambiente bonito siempre. Ajá, Mire. o sea, el enemigo no quiere que usted se pregunte, ¿será que mi fe es verdadera? Amén. ¿Será que yo realmente he nacido de nuevo? ¿Será que yo realmente soy hijo de Dios? El enemigo quiere evitar a toda costa eso y mantenernos En el estatus. En un estatus cómodo. Sí, en un estatus cómodo. En un estatus confort. tranquilo, sin molestar a nadie. ¿Ya? O sea, hermano Carlitos, qué sutil. ¿Ya? ¿Qué tiene de malo? Qué sutil. Y mire, le digo así honestamente, nosotros, siendo honestos, somos perezosos para cuestionarnos. Exacto. Somos perezosos para Y cuestionarnos. no le gusta al humano el cuestionamiento. Y más cuando nuestra espiritualidad es fría. Cuando tenemos nosotros una vida espiritual apagada, fría, usted quiere evitar cualquier tipo de cuestionamiento, porque de cierta forma su vida está cómoda, su vida está tranquila, no sé, cero exigencias en la iglesia o cosas así, ¿verdad usted? Pero es impresionante, hermano Carlitos, cómo eso tan sutil ataca al no creyente para no cuestionar su vida. ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy bien? ¿Hacia dónde voy? Exacto. ¿Hacia dónde me conduzco? ¿Hacia dónde estoy guiando mi familia? Si es un padre de familia, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo voy a liderar a mis hijos? O sea, el enemigo quiere evitar cualquier tipo cualquier tipo de cuestionamiento de esa clase.
Es tremendo. Hermano Eddie, quiero citar otra cosa. También habla, por ejemplo, acerca de cómo él tuvo una experiencia con un ateo de tantos años y que logró desviar la atención en algún momento que tenía este ateo cierto acercamiento a la escritura. Logró él, o cierto acercamiento al razonamiento de la vida, logró desviarlo y me llama la atención que dice, ahora está salvo en la casa de nuestro Padre. O sea, significa que murió y está en el infierno. Así es. O sea, mire qué tremendo. ¿Cuál es el resultado? Ahora, pero dice, empiezas a coger la idea. Dice, mire, gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, mire, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. Escucha esto. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Así es. O sea, de centrarse en la vida real. Esto es la vida real. Exacto, hermano Eddie. Y no ver lo extraordinario del reino. Exacto. Tinieblas. Exacto. Mire, un comentario que yo escribí sobre esa misma frase. Énfasis excesivo en lo que llamamos real porque se ve, porque se puede tocar, porque yo lo puedo palpar. Y un desentendimiento de lo espiritual porque no se ve. Entonces podemos llegar hasta suponer que lo espiritual no es real. O sea, es impresionante de verdad. Y me llama mucho la atención la frase que usted leía. Gracias a ciertos procesos. O sea, ellos sí. Gracias, podríamos decir en otras palabras, gracias a una naturaleza pecaminosa también que es empujada y fomentada por ellos, o sea, por el enemigo también, que usa todo el arsenal de armas que tiene a su disposición, no lo tiene por gusto, ¿no? O sea, lo usa. Pero de verdad es impresionante cómo el enemigo busca, hermano Carlitos, hacernos pensar en cualquier cosa menos en lo espiritual. Haciéndonos creer que lo espiritual muchas veces es irreal. Yo a veces, hermano Eddie, pienso en algo. ¿Se da cuenta usted cómo el enemigo, la Biblia, al observar el caminar, el transcurrir de la escritura, cómo el enemigo no es violento en sí, hermano Eddie? Exacto. O sea, no es algo... Es amable. O sea, mire qué tremendo. Soba, por decirlo. Sí. Mire, fe, es que es inteligente. Sí, exacto. No vamos a descartar algunos procesos específicos en donde la influencia del enemigo, por ejemplo, en el caso de Job, ¿verdad usted? Que había un propósito de fondo, por cierto, pero que por lo regular, hermano Eddie, no es un enemigo violento, sino es sutil. Mire, y me llama la atención que la parte final de la carta dice, se despide el tío Escrutopo, acuérdate de que estás ahí para embarullarle. Mire, por cómo habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. O sea, ellos no están para enseñar. Exacto. Están para embarullarle. Y yo puedo llamar a esa palabra embarullarle también, hermano, y hacer engañar, o de igual forma entenebrecer. Sí, hermano, embaucar, ¿verdad? O sea, como que no veamos, que no entendamos. Entonces, conclusión. De la carta 1. Toda cuestión. El enemigo tiene como principal objetivo, hermano, colocar a nuestro alrededor todo tipo de influencia en el sistema para que nosotros no pongamos atención a lo real, a lo eterno. Así es. Que no nos detengamos. Y que nos enfoquemos más en lo temporal. Que no nos detengamos a evaluar, a cuestionar, a responder las preguntas existenciales que solamente a través de la Biblia podemos hacerlo. Exacto. Que es nuestra búsqueda de Dios en sí. Sí. Así es. Entonces, o sea, inevitablemente ese tipo de cuestionamientos a nuestra existencia nos van a conducir a un lugar. Exacto. Sí, hacia Dios. Exacto. Entonces el enemigo quiere evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Y hay que tomar en cuenta también que aún las cosas que por naturaleza creadas son buenas, él las utiliza. Las tuerce, las distorsiona. Para poder entorpecer nuestra vista. Así es. Y esas cosas que son buenas, que son gloria apuntadora, así es, se convierten en nuestros ídolos, por decirlo así. Idolatría del corazón. Tremendo, hermano. Exacto. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos todavía un par de minutos porque ya vamos a pasar a la cápsula del día. El tío Escrutopo, entonces, hermano Eddie, se despide de la primera carta y vamos a la segunda, ¿sí? O sea, y aquí comienza con algo que es tremendo, hermano Eddie. Un terrible enojo del tío. Sí, yes. Por supuesto, tienen que entender nuestra literalidad y la narrativa. Está enojado. Está enojado. Hubo un suceso tremendo, hermano. El demonio veterano está enojado. El paciente se convirtió. Así es, se hizo cristiano. Se hizo cristiano.
Y mire, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. Y dice, no permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Dice, o sea, va a haber castigo. Así es. O sea, es una ilustración, hermano Eddie, que alude a pensar que el sistema de las tinieblas, hermano Eddie, está diseñado con el propósito y con el objetivo de no ver a Dios. Así es. De no ver a Dios, de no ver la maravilla, a toda costa. de no entender esa vía del reino, hermano Eddie. Exacto, y a mí un aspecto que me llama la atención aquí cuando ya el paciente, que el paciente pudo haber sido cualquiera de nosotros, y el paciente ya se hizo cristiano. Una de las cosas que me llama la atención es que la batalla se traslada al campo de la iglesia. Sí, o sea, la batalla aquí ya es un poco, podríamos decir, más fuerte, porque el paciente es cristiano. Y me llama mucho la atención cómo la iglesia, hermano Carlitos, en sí también puede ser un aliado del enemigo. Por cierto, el tío la presenta como su mejor aliada. Exacto. O sea, pero mire cómo me encanta observar también, hermano Eddie, y aquí hay base bíblica para como la diferenciación, hermano Eddie, entre la religiosidad y la verdadera iglesia, cómo ellos la identifican también. Yo creo que esa definición que está ahí de la iglesia, hermano Carlitos, es mejor. Y cito, y es de Scrutopo, ¿verdad? mire lo que dice: no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio. Oiga, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Mire cómo la define. Exacto. A la iglesia verdadera. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores, a los mejores soldados demoníacos. Así es. La iglesia efectiva, la iglesia verdadera hace temblar. Amén. Mire, pero por fortuna se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Dice, mire, todo lo que puede ver tu paciente es edificio a medio construir en estilo gótico de imitación que se erige en el nuevo solar. O sea, lo que puede ver nada más en los primeros pasos es esa institucionalización de la iglesia, hermano, y no más allá, ¿no? Recordemos que ahí también el enemigo es que el tío trae jalado un principio de enseñanza de la primera carta, que es énfasis en lo real. El templo es real, la gente que está ahí es real. Ya, pero lo irreal, lo irreal para el enemigo. Exacto, el paciente no lo puede ver. O sea, esa bandera ondeando del evangelio, de la iglesia, o sea, literalmente no la puede ver. Entonces, una conclusión que yo saco, hermano Eddie, con este punto, que es importante, ahorita tenemos que ir a la cápsula, pero rapidito, le digo la idea. Qué importante es que nosotros como creyentes hagamos énfasis, nosotros que enseñamos, hagamos énfasis bien claro en nuestras iglesias, hermano Eddie, en qué consiste la iglesia verdadera. Exacto. La naturaleza de la iglesia, según el Nuevo Testamento, según Dios. Tener claro la definición bíblica de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué es lo que nosotros somos? Porque nosotros somos la iglesia. Nuestra identidad bien clara. Pero mire, dejándonos ya de cosillas, de lo que vemos, de las tradiciones, de lo que dijeron, de lo que dicen, no, de lo que la Biblia dice. Exacto. Volvamos a la Biblia. Qué importante es esto. Amén. Y va a ser temible. Y lo dijo el Señor, hermano Eddie. Ajá. Sí, Mateo... Sí, 16, 18. Sí, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hay promesa. Tremendo, hermano. Es una promesa de éxito. O sea, estamos llamados. Vamos a continuar con eso. Me gusta esa parte. Las puertas del Hades. Bien, vamos a la cápsula del día. Siempre acá en Diálogo de Fe y Salvación, nuestro hermano Eddie nos comparte. Por cierto, hermano Eddie, un saludo especial. Tenemos que hacer un saludo especial a doña Lucy Orrego. Sí, déjeme contarle que es una fiel oyente. Amén. Y televidente del programa. Ajá. Por cierto, es una fiel colaboradora también. Hoy estamos tomando café en cortesía de doña Lucy y sus hijas, Jacqueline, sí, sus hijas, y Yuri.
Un saludo especial a ellas. Que Son Dios muy especiales, bendiga son a muy doña especiales Lucy para y a sus nosotros. hijas. Así es. Muy bien. Amén. Vamos sí, cápsula del día. Así que nuestro hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. ¿Cómo hacemos los creyentes para vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? Es una importante pregunta a la que hoy vamos a dar 4 respuestas. Así es, ¿cómo vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? En primer lugar, debemos mantenernos alejados de todo pecado. Si usted y yo caminamos cerca de un precipicio, hay riesgo de que nuestros pies resbalen, de que nuestros pies deslicen y nosotros caigamos en pecado. Entonces, el Señor nos manda a mantenernos no solo alejados del pecado, sino también a aborrecer el pecado. Precisamente en Romanos 12:9, Pablo escribe y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos resistir al pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? En primer lugar, mantenernos alejados de todo pecado. En segundo lugar, los creyentes debemos recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Así es. Job 20:12 al 14 dice que el pecado muchas veces en nuestro paladar, bajo de nuestro paladar, es dulce, es ameno, es atractivo, pero al final va a ser como hiel de áspides. Al final va a ser amargura, al final será muerte. Entonces debemos de estar conscientes que el placer del pecado es pasajero, que el placer del pecado no es real, realmente es un engaño. Tercero, los creyentes debemos recordar que el pecado nos hará perder aquello que es bueno. La paz, el gozo, los frutos del Espíritu no estarán en nosotros si nosotros estamos practicando el pecado, si nosotros cedemos ante el engaño del pecado. Todas las cosas buenas no las tendremos en nosotros. El Espíritu Santo será contristado en nuestra vida a causa de la práctica del pecado de nosotros. Y en cuarto lugar, recordemos que estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo vencer el pecado cuando Satanás hace que éste parezca tan atractivo? Cuarto, los creyentes debemos fijarnos, debemos de tener sabiduría para entender cómo es el pecado de engañoso. Así es, en sí mismo el pecado es sobremanera pecaminoso. Cuando el pecado ha engañado, los creyentes frecuentemente nos negamos muchas veces a admitirlo. Hay múltiples ejemplos en la palabra. Podemos citar a un faraón, podemos citar a un Balaam, podemos citar aún al mismo Judas, que fueron engañados, presa del pecado, y realmente en lugar de correr a Cristo, humillados, aceptando su culpa, lo que hicieron fue tratar de justificarse. Y realmente es lo que quiere Satanás que todos nosotros hagamos. Que no entendamos nuestra necesidad de la gracia, que no entendamos nuestra necesidad de perdón y que así constantemente, una y otra vez, seamos engañados por el pecado. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, hermanos. Estamos estudiando las cartas del diablo. Uy, ¿cómo suena ese nombre, pastor? ¿No? Exacto. Cartas del diablo, y viendo pues desde una perspectiva bíblica, por cierto, pasado por un filtro bíblico, hermano Eddie. Muchos grandes ministerios han hecho bastante análisis, bastantes estudios acerca de este libro, y pues tiene mucha base bíblica. El escritor, pues ya decíamos, C.S. Lewis, ¿verdad? Hermano Eddie, muy bien, entonces decíamos que estamos en la carta número 2. Exacto. ¿Qué concepto tiene el enemigo de la iglesia? De la iglesia verdadera. Una iglesia triunfante. Una iglesia que fuerte, que asusta a los más poderosos tentadores. Exacto. Satanás. Pero también da a entender, hermano Eddie, que la iglesia falsa infiltrada
Exacto. Es la principal aliada del enemigo. Y que siempre va a estar ahí. Que siempre va a estar Trigo y cizaña. Exactamente. Tienen que convivir. Y que siempre va a estar ahí y que su principal objetivo es de que la persona, hermano Eddie, sea de aquellas personas que habla la parábola de la siembra, ¿sí? Que sea una semilla que no dé fruto. Exacto, una semilla que se ahogue, ¿no? Exactamente, que pueda existir ciertamente una conceptualización del evangelio, hermano Eddie, pero no una experiencia del evangelio. Una conceptualización vaga, yo creo que, decir. hermano Eddie, yo creo que esto parte, miren, en el proceso de pasar del concepto a la experiencia. Ajá. Y en ese trayecto que existe del concepto a la experiencia de Cristo y con Cristo Jesús, es ahí en donde el enemigo trabaja fuertemente. Exacto. En ese trayecto. Una persona puede estar asistiendo, una persona aún, hermano, puede estar teniendo un entendimiento correcto del evangelio, puede gustarle, puede tener un sinfín de cosas, puede involucrarse hasta cierta forma. Puede tener activismo religioso. Puede tener activismo religioso, puede tener un concepto claro acerca de lo que es, pero no la experiencia en Cristo. Y el enemigo trabaja para que no se experimente, valga la redundancia, la experiencia. Exacto. Me llama la atención una frase que está al inicio de la carta, hermano Carlitos: no hay que desesperar, dice en su consejo, ¿verdad? Mire. El tío al demonio joven. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Tremendo. El enemigo aquí es Dios, ¿verdad? Exacto. Ahora, todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. O sea que ya, mire qué tremendo. Y lo hemos experimentado. Sí. Y lo hemos venido hablando durante este tiempo, hermano. Exacto. O sea, cómo ya en Cristo una persona, también el enemigo puede influenciarla para que sea de tropiezo. Exacto. Al ver de una forma equivocada o al tener tinieblas, mejor dicho, hermano, o estar enceguecido en su vista, en su vida espiritual. Sí, que en vez de venir y ser de bendición a las personas, termine siendo de Estorbo. estorbo. O piedra de tropiezo. Exactamente. Mira lo que dice, me llama más adelantito, dice una frase: trabaja a fondo, pues durante la etapa de decepción o anticlímax que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso, dice. O sea, las experiencias que se va a encontrar. Hay un choque de realidades. Exacto. Él se va a encontrar con que tiene un concepto acerca de la iglesia y va a tomar aquel choque de que se va a encontrar con gente que nada que ver. Entonces allí es la herramienta del enemigo. Pensando también que el enemigo trabaja para que el mundo tenga un concepto, y bueno, y en eso muchas veces nosotros como iglesia también colaboramos, para que el mundo tenga un concepto errado de la iglesia. Exacto. ¿Ya? Entonces, y cuando se presenta la iglesia como un concepto errado, como una comunidad que no es, entonces cuando el paciente va a venir a la iglesia, ¿ya? Entonces él viene con un preconcepto. ¿Ya? Tal vez, ¿qué? Podríamos decir algunos preconceptos aquí. Bueno, todo va a ser perfecto aquí. La gente aquí es... Todos son querubines. Ajá, exacto. Todos aquí son ángeles vestidos de blanco. Todos aquí no pecan. Ya, todos aquí son perfectos. Todos Exacto. aquí tienen prosperidad. O sea, todas esas definiciones andan rondando en el círculo mundano, en el área mundana. Y entonces cuando el paciente viene a la iglesia con esos preconceptos, viene a llevar un choque de realidad, porque se da cuenta que hay gente imperfecta. ¿Ya? Que hay gente que está haciendo que hay gente que falla. Que hay gente que está siendo transformada por el Señor, hermano. Que hay gente que está en constante evolución, dígase, en el proceso de santificación que el Señor está desarrollando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora podemos entender cómo un sistema religioso legalista, hermano Eddie, es una de las principales herramientas del diablo. Es un arma letal para el crecimiento y desarrollo del cristiano, y para que el cristiano desarrolle esa experiencia que usted decía. Exactamente. Y de igual forma para que el no creyente vea también lo errado del asunto. ¿Sí? Y que bajo esa anticlímax, bajo esa perspectiva, se provoque esa decepción, hermano Eddie. Exacto. Cuando la Biblia habla de que la iglesia es una comunidad de fe, una comunidad de gracia. Amén. Que todo es un hospital. Exacto. En donde todos estamos siendo sanados, corregidos, transformados, y que en el proceso, hermano Eddie, vamos a tener
distintos problemas. Exacto. Pero el que no entiende eso se decepciona. Así es. Y es ahí El principio. anticlímax. Exactamente. Y algo que me llama mucho la atención en esta parte es que, como usted decía, la iglesia también puede, una iglesia llena de ritualismo y todo este rollo, puede ser una tremenda arma para el enemigo, para desvirtuar. Y ahí va incluida esa definición falsa que el enemigo tiene de la iglesia, que le hace creer, o sea, él conoce la definición verdadera. En algún momento plantea el que provoca que la iglesia se sumerja en liturgias que ni se entienden. Dice. Exacto. Se dice, sí. Por ejemplo, está en un ejemplo que él menciona, dice que el paciente probablemente se enfoque en un himnario viejo que le dan para cantar canciones anticuadas o cosas así, ¿verdad? O sea, y son aspectos, hermano Carlitos, muchas veces puramente ritualísticos o religiosos de la liturgia, del domingo, del culto de doctrina, del X, ¿no? Cualquier culto, que muchas veces, más allá de, bueno, funcionan en su momento, pero muchas veces, ¿qué transmiten? Sí. Y esa es una buena pregunta. ¿Qué transmite nuestra liturgia? O sea, nuestra liturgia como iglesia. El programa que tenemos para el domingo, por ejemplo, ¿qué transmite? ¿Qué estamos transmitiendo? Buen punto. Si viene un creyente, lo entiende, ¿no? Si viene alguien que tiene 40 años de estar sentado ahí en una banca escuchando el mensaje, pues gloria a Dios, él entiende lo que vamos a hablar. Pero ¿y qué pasa con una familia que es primera vez que llega a la iglesia, que tal vez viene de otra religión, que tal vez viene saliendo de, no sé, de un evangelio falso? O de problemas. O tal vez nunca ha tenido contacto con la iglesia de Cristo como tal. Entonces, ¿qué tan funcional es nuestra liturgia? Porque aún nuestra liturgia puede ser un arma letal del enemigo. Exacto. Ahora, tremendo. Yo tengo algo acá. Mire, una vez el paciente se ha hecho cristiano, se procede a usar todas las armas posibles para que éste tenga una visión opaca, nublada y equivocada de la iglesia. ¿Ya? Que ponga sus ojos en las cosas superficiales y visibles y evitar que pueda pensar en la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Evitar que ni siquiera que llegue a preguntarse qué es eso del cuerpo de Cristo. Mira qué interesante. Entonces, en esta parte, la iglesia puede ser un gran aliado a Satanás. La iglesia necesita entonces trabajar en la definición de conceptos básicos y centrales del evangelio. Amén, hermano Eddie. Y mire qué interesante cómo también se observa al entender esa parte, viene el crecimiento de la persona. Exacto. Viene el crecimiento de la persona. Por lo tanto, mire qué interesante. Dice, ahí está la oportunidad del enemigo. O sea, el enemigo va a luchar ante nuestra falta de entendimiento. Exacto. Va a luchar a estar ahí. ¿Por qué? Y mire qué concepto más bonito lo que dice. Pero también dice, tenlo presente, le dice. Nuestro peligro, el peligro del enemigo. Mire, una vez que superan con éxito esta aridez inicial, mire. Esa etapa de anticlímax. Exacto. Los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarles. Estamos hablando ahí de que el cristiano ya aprendió a razonar ciertos conceptos básicos del evangelio, definición de la iglesia. Al entender lo que es en Cristo Jesús, exacto, su identidad, lo que continúa siendo. Exacto. Hermano Eddie, no va a depender de sus emociones, sino de su convicción. Exacto. ¿Sí? Es interesante. Yo me siento tentado a hablar un poquito de lo que menciona a veces la carta 7:8, si no estoy mal, hermano Eddie, que tiene que ver con el sufrimiento. Mire qué interesante. Y en una de ellas le menciona con relación a las guerras. Me he dado cuenta que estás contento porque los europeos han iniciado nuevamente las guerras. Le dice, ¿verdad? ¿Sabes? Le dice, no te contentes por eso, porque no siempre es buen resultado. Exacto. Porque en los tiempos de crisis ellos tienden a buscar más a nuestros enemigos. En este caso a Dios. Refugio. Exacto. Mire qué interesante, hermano Eddie. O sea, es tremendo. Muy bien. Para ir cerrando la carta número 2. El enemigo también, o sea, el diablo se enfoca en fomentar también un pensamiento de salvación por obras. Es bueno y agradable para él, para Satanás, que un cristiano piense que el hecho de ir a las reuniones semanales de la iglesia hace que sus vecinos lo vean más humilde. Y que tiene tendencia a ser buena gente, buena persona.
Es Bien, como dijimos hace bien, se amarra a la serie anterior, como usted dijo, hermano Eddie. El problema, lo que dijimos, más se recuerda, el problema del humano en sí no es tanto el pecado, sino su bondad. Exacto. O sea, el que piense que es bueno, o sea, eso se convierte en pecado. Exacto. Y me llama mucho la atención esa parte porque pienso cuánto creyente puede existir en la iglesia que tiene un concepto así del evangelio. Que un concepto mucha. que más es un... ¿qué? La vez pasada mencionábamos deísmo terapéutico. O sea, de que vamos más por un mero aspecto de terapia. De que voy a orar, voy al servicio los domingos y oro, levanto las manos, canto, y eso me hace mejor persona que aquellos que no van. O por ejemplo, si mis vecinos miran que yo voy a la iglesia, van a tener un mejor concepto de mí y todo eso. Y tendemos a pensar eso porque pues nadie de nosotros quiere ser visto como mala gente. ¿Sí? O sea, nadie de nosotros quiere ser visto como mala gente. Entonces el enemigo, esto me tiene pensativo porque el enemigo trabaja en cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Ya? El enemigo quiere que usted se perciba como buena gente. Bueno. ¿Ya? O como que el hecho ese de estar yendo a la iglesia, el hecho de solo ir a reuniones semanales, hace que usted tenga como, ¿cómo le diría? Como un concepto diferente de usted mismo, pero también que sus vecinos, su familia pueda tener un concepto de que usted es más buena del gente. bonachón. Exacto, es más buena persona. Exacto. Entonces esto me lleva a mí también pues a pensar, ¿no? En que hace unos días estábamos hablando en la iglesia de esto, hermano Carlitos, de cómo la Biblia nos define a nosotros. O sea, ¿cuál es el concepto que la iglesia da de un pecador? Y hablemos de un pecador ya arrepentido en Cristo. Ya hablemos de cómo, por ejemplo, Pablo se miraba a él mismo. ¿Qué definiciones Pablo da de él mismo? Ya, y no sé. Miserable de mí. Exacto. O sea, mire qué tremendo. Exacto. O sea, para el enemigo que nosotros nos consideremos como personas no dignas del reino, es la muerte. Exacto. O sea, que entendamos nuestra necesidad de la gracia. Es que ese es el detalle. Exacto. Que entendamos nuestra necesidad de volver a Dios. O sea, él tiene como principal objetivo, hermano Eddie, enturbecer o embullar, como él dice Entorpecer. ahí. Exactamente, nuestra vida para no poder ver la maravilla de Dios, hermano Eddie. Bien, avancemos a la siguiente, hermano Eddie. Veamos ahora la carta 3. Es interesante. Comienza a plantear aquí en la carta 3 un asunto que tiene que ver con las relaciones del paciente con su mamá o con su familia. Vamos a ampliarlo un poquito nosotros un poquito. Entonces, por lo tanto, le dice, de aprovechar tu ventaja. Le dice, mire, el enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior. Mire, la importancia de ¿qué? Del ser. Sí es, del núcleo. Del interior hacia el exterior. Ahí está el Señor. Tanto de una perspectiva espiritual, hermano Eddie, como de una perspectiva también, hablemos así, física, en el sentido de nuestras relaciones. Sí, integral. Exactamente. Entonces, dice, mire, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele, dice. Mire qué tremendo. Tienes que adelantártele. Mire, mantente en estrecho contacto con nuestro colega gluboso, que se refiere al demonio que tiene la mamá. Sí, claro. O sea, que está influenciando a la madre, que se ocupa de la madre. Y si construir entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida, mire, y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Exacto. Y le da ciertos consejos. Y para esto le dice, existen ciertos métodos que le mencioné el primero, hermano Eddie. Mantén su atención centrada en la vida interior. Exacto. A mí me llama mucho la atención cómo en las cartas anteriores que veíamos, el enemigo explota, el diablo explota nuestra centralidad en lo real. ¿Ya? Pero muchas veces, como ve que eso no tiene resultado, pasa a lo espiritual. Exacto. O sea, pasa al área espiritual. Y fíjese,
debemos tener cuidado con vivir una vida espiritual desconectada de la realidad. Es que es exacto. ¿Ya? Sí, así. Las indicaciones para tratar al paciente consisten en mantenerlo alejado de la realidad y centrado única y totalmente en el mundo espiritual. O sea, aquí ya estamos en el otro Al extremo. revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo de antes no funcionó. Incluso que llegue a manejar un lenguaje que la gente común no entienda. ¿Ya? O sea, y muchas veces a mí me llama la atención esto porque digo yo, bueno, el enemigo ataca primero la parte que se ve, la parte trata de mantenernos centrados en lo material. Luego se pasa a la parte espiritual. Luego se pasa a esa parte invisible y nos hace creer muchas veces que esa parte que estando bien espiritualmente con Dios, de ahí lo demás no importa. Yo puedo tener enemistades con medio mundo, puedo tener problemas con medio mundo, que mi vida espiritual está bien. Yo he escuchado cristianos decir, mire, no sé si esto le va a sonar familiar, ¿va? Yo no voy a la iglesia, pero soy mejor que esos, dicen, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Entonces muchas veces se centran los aspectos en esa área que no se ve y que el enemigo está manejando magistralmente para hacernos creer que todo está bien. Dejar de un lado la integridad, hermano Eddie. Exacto. De la vida en el Señor. Desconectar. Por poner un ejemplo, si le aplicamos una base bíblica, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. O sea, enfocarse en la parte vertical y dejar a un lado la parte horizontal. Exacto. O sea, por ejemplo, y aquí podemos hablar de la misionalidad de la iglesia, podemos hablar del amor al prójimo, podemos hablar de tantas cosas, hermano Eddie, que el enemigo pues enturbece nuestra vista. Pero bien, vea el segundo consejo que le da. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas esas oraciones. Mire, asegúrate que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma, o sea, por su alrededor, ¿no? Exacto. O sea, qué tremendo, hermano Eddie. ¿Cómo dice usted, se transfiere a otro estado, a otra área esta lucha? Yo lo que veo aquí es un afán del enemigo, de Satanás. Vamos a decir Satanás porque en las cartas enemigos se le llama a Dios. Entonces, lo que veo aquí es un afán de Satanás por desconectar ambas realidades, que son realidades, ¿no? Pero él lo que quiere es que o vivamos nuestra vida material. Vamos a decirlo así, aunque no existe división, ¿va? Sí, estamos claros en eso, que no existe división. No hay vida espiritual ni vida material. Sí, tenemos una vida. Pero lo que él quiere es que usted entienda que puede vivir su vida material desconectada de su vida espiritual. O en todo caso, su vida espiritual desconectada de sus relaciones personales. Exacto. Y dice, mire qué astuto. Es estrategia. Tremenda, hermano Eddie. Esa está muy buena. Sí, pero creo que es la conclusión principal. Y avancemos a la cuarta porque le queremos dedicar un poco de tiempo, porque la cuarta está potente. La cuarta carta está potente, pastor, y creo que es necesario dedicarle el tiempo específico. Aquí pasa al plano ya, le dice mi querido Urugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Mire qué tremendo. O sea, para ellos esto es un tema penoso. Es un tema, mire qué tremendo. Es una enfermedad digna de tratarse con cuidado. Ajá. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Mire, eso no es el género de cosas que un sobrino debía escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento, le dice. O sea, en algún momento podemos plantear entonces que Orugario estaba subestimando la oración. Exacto. ¿Sí? Y si en algún punto importante, queridos hermanos, a la luz de la palabra, el enemigo va a poner estorbo hasta lo último, y lo dice aquí, es de que tengamos una vida de oración seria, pastor. Sí, el enemigo quiere a toda costa, con todo su esfuerzo, con todos sus esfuerzos, con su lucha se centra en evitar una vida íntima su con lucha, el Señor. su guerra. Él, si en algún momento usted está planteando en su corazón, si el poder dedicar tiempo a oración va a ser hasta lo imposible, hermano Eddie. Exacto. El enemigo,
para que no podamos tener los tiempos de oración. Y yo creo que aquí es un buen punto de análisis, hermano, de una iglesia que no ora. Sí. Una iglesia que no ora. Mire, pues, y aquí podemos ya poner asuntos prácticos también. Revise usted, si usted hace una encuesta, si hágala de grupo Barna, usted aquí en Chiquimula, pastor, por una cápsula del día, mire, por cierto. Cabal. Váyase a todas las iglesias y pregúntale a los pastores qué tan afluentes las reuniones de oración. Buen punto. Mire, pastor, 5, 6, el grupito, los líderes, sin mucho. Sí, bien le va. O ni ellos. ¿Ah? Pero plantee usted el día de promesas. Día de la cosecha. ¿Ah? O plantee usted por ahí un tamalito con pan. Cena conferencia. ¿Ah? Pastor, la iglesia no ora. Y vemos cómo el enemigo, ahora entendemos, pastor, cómo el enemigo centra su fuerza. Exacto. En que no entendamos. Y nosotros vemos, yo creo que esto ya debe llevarnos a pensar cómo aspectos tan sutiles son manejados por el enemigo. Son manejados por el enemigo y cómo puede desviarse todo esto, hermano Carlitos, hacia una vida cristiana autocentrada, centrada en nosotros mismos y no centrada en el Señor, ¿verdad? Mire, o sea, esa vida de oración y lo que usted menciona, esa vida de oración, estamos hablando, yo creo que aquí Satanás apunta a los dos aspectos más importantes de la oración, que es en cuanto a la oración, bueno, oración personal, también oración colectiva, ¿no? Me llama la atención, pastor, de que aún el enemigo lleva al creyente y lo plantea aquí el autor, lleva al creyente a pensar de la simplicidad de la oración. No, que no importa el lugar, que no importa que tengas tiempo específico, o sea, como a diluir la esencia de la oración. Exacto. Y termina concluyendo de que si algo es potente y temible para el diablo, tiene que ver con una vida disciplinada de oración en el creyente. Exacto, amén. Eso es sin duda cierto. Ahora, para ir ya concluyendo, la lucha en la oración se centra en su mayoría en incitarnos a tener una incorrecta concepción de nosotros mismos. Ahí está. Y también de Dios. Y de la oración. Exacto. Míreme, en la medida en que el concepto que tenemos sobre nosotros mismos y sobre Dios sea erróneo, así lo serán también nuestras oraciones. Exacto. Y por último, bueno, primero considerar esto, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos ser el fariseo de Lucas 18. Lucas 18, versículo 9 en adelante, ¿no? 2 hombres subieron al templo, uno fariseo, el otro publicano. Entonces, usted y yo podríamos caer en un error de una oración centrada en la autocompasión, en hablar con nosotros mismos y no, o sea... Y no centrada en Dios. Exacto, quitarle el valor a la oración totalmente, no saber, tener un falso concepto de mí, porque eso era lo que pasaba con el fariseo, tenía un concepto errado de él, de Dios y también de la oración. ¿Ya? Porque en primer lugar, bueno, él no sabía, él no tenía una definición correcta como si la tenía el publicano. Miserable, Dios es propicio. Dios es propicio, o sea, Dios es suficiente a mi pecador. Entonces, esa parte, y por otro lado, tenía un concepto errado de la oración el fariseo porque no estaba orando a Dios. Si bien el pasaje que narra Jesús ahí dice que estaban orando, pero dice, oraba consigo mismo. O sea, el tipo no estaba orando al Señor. El tipo estaba hablando con él mismo, estaba autoterapiándose y creo que ese es un ejemplo de cómo Satanás, hermano Carlitos, puede incitarnos a desviar la oración, a tener un mal concepto, un concepto errado de nosotros mismos, de Dios y de la oración. Exacto. El principal objetivo del enemigo entonces se centra en el campo de la oración también, hermano Eddie. Así es. En donde no... o influencia en nuestro contexto, nuestro sistema de vida, hermano Eddie, para que no tengamos una vida correcta, disciplinada y fuerte de oración. Amén. Bien, hermano Eddie, hemos finalizado. Palabras finales en 10 segundos. Ya terminamos, nos pasamos ya un minuto. Bueno, pensamos que íbamos a analizar más cartas, pero solo fueron 3. ¿4? 4 cartas, ¿no? 4, pero bueno, creo que está muy bueno el análisis. Nos ayuda en... A ver cómo el enemigo actúa. Exacto.
Y como dijimos, el capítulo anterior está conectado, ¿no? Con la serie anterior, a ver cómo el enemigo ataca, cómo muchas veces nosotros somos presa fácil por no tener esa vida íntima con el Señor. Entonces, animarnos, ¿no? A todos. Tomemos en cuenta, no subestimemos al enemigo. Exacto. Una vida íntima ligada específicamente tanto a nosotros como a nuestros. Y no desconectemos la realidad espiritual de la realidad física que También, estamos viviendo, ¿no? Manuel, también lindo lo que habla acerca de lo que la iglesia es. Exacto. Iglesia gloriosa de raíces eternas. Exacto. Bien. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Si el Señor permite, continuamos en nuestro próximo programa con nuestra serie Cartas del Diablo, en donde seguiremos analizando el accionar del enemigo hacia la vida de los humanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Siempre recordando que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Nos vemos Amén. en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.